Muy buenas tardes tengan todos, estimados alumnos. Sean bienvenidos a un nuevo tema de capacitación muy importante que llega gracias a la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas Gremiagro y también agradecer a la Escuela Nacional Central de Agricultura, ENCA, por la oportunidad de llegar a todos los institutos y escuelas con formación agrícola a nivel nacional. Esta tarde nos acompaña el ingeniero Cristian Rossi, quien pues es parte importante del equipo de capacitación con Gremiagro. Antes de darle la palabra al ingeniero Cristian Rossi, pues daremos un poco de su reseña. Él es ingeniero químico graduado de la Universidad del Valle de Guatemala y cuenta con una maestría en energía otorgada por la Universidad Europea del Atlántico. Ha realizado estudios en biotecnología, tratamiento de residuos y aguas, geotermia de baja entalpía, administración de proyectos, educación para adultos, competencias de poder y escritura de muchos documentos técnicos, realizando también varias publicaciones y técnicas y científicas en diferentes medios. En cuanto a su experiencia, ha desempeñado diferentes funciones en varias industrias y empresas nacionales e internacionales en el área de alimentos y lácteos, productos agroquímicos, plásticos y energía. El ingeniero Rossi fue investigador, catedrático y jefe del Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Universidad del Valle de Guatemala y actualmente es también parte importante y responsable del área de regulaciones y asesoría técnica de Gremiagro. Él también nos colabora con la coordinación de diferentes entidades públicas y privadas en temas de capacitación a nivel nacional e internacional. Actualmente el ingeniero Cristian Rossi es asesor en regulaciones internacionales de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas Gremiagro. Agradeciéndoles a todos cualquier consulta que tengan al respecto de este tema que veremos tan importante que lleva por nombre fertilizantes, conceptos generales. Importante la participación de todos en el chat de preguntas y respuestas, como lo hemos venido trabajando, para que al finalizar el ingeniero Rossi pues, nos dé todos sus puntos de vista de las observaciones que pudieron haber tenido. Ingeniero Rossi, buenas tardes. El tiempo es tuyo. Adelante. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Es un gran gusto estar con ustedes esta tarde, como siempre, colaborando pues en las capacitaciones, sobre todo pues en la parte química y en la parte que tiene que ver con regulaciones. Me van a ver en estos temas. Y como ya indicó el ingeniero Franco, pues es muy importante que ustedes hagan sus comentarios, apunten sus preguntas, las hagan saber por medio del chat o al final, pues vamos a tener el espacio para responder todas estas dudas. Vamos a proceder como se acostumbra, apagando la cámara para tener una mejor señal y voy a iniciar con el puntero para guiar de una mejor manera la presentación. Entonces, sin más y esperando pues que el tema sea de mucha importancia para ustedes, vamos a empezar. Primero que nada, pues tenemos que hablar sobre los fertilizantes y poner este tema sobre la mesa porque es un tema que da mucho que hablar con respecto a la naturaleza y el uso de los mismos y por lo tanto es muy importante que estos conceptos queden claros. Sabemos que los fertilizantes son compuestos de origen natural o de origen sintético. Y aquí vamos a hacer un poquito más adelante énfasis en estas palabras. Ahorita quiero que nos quedemos con esto, que pueden ser naturales o sintéticos. Luego, aclarar que sí, los fertilizantes proveen a las plantas uno o más elementos necesarios para el desarrollo de las mismas, para el crecimiento, para la reproducción y para otros procesos. Y dentro de estos otros procesos, pues podemos hablar, por ejemplo, de la formación de frutos, de la floración y de todos los temas que están involucrados en el funcionamiento adecuado de las plantas. Como ya les dije, mencionamos, pues los fertilizantes pueden ser naturales o sintéticos. Y entonces muchas personas hacen referencia a los fertilizantes orgánicos, que no son más que fertilizantes de materia orgánica.
Y pensemos en que cuando hablamos de materia orgánica es materia que proviene de los procesos de vida, o sea, de la química del carbono. Son producidos naturalmente, o sea, la naturaleza los produce naturalmente por todos los procesos que se han venido desarrollando desde hace millones y millones de años y reciclando, reutilizando todos los productos que son originarios de la vida. Así ha funcionado nuestro planeta desde hace mucho tiempo. O por compostaje u otras técnicas como la fabricación de bokashi, por ejemplo, o el uso de bioestimulantes. Todos esos son procesos que el hombre puede utilizar para hacer fertilizantes orgánicos. Además de, hay que recordar que estos fertilizantes orgánicos son de lenta liberación de nutrientes. O sea que cuando se aplican al suelo, cuando se mezclan en el suelo, va a pasar un buen tiempo para que los nutrientes estén disponibles en el suelo. Y hago mucho énfasis en esto. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree que al agregar materia orgánica inmediatamente va a tener una disponibilidad de nutrientes, lo cual no es cierto. Es una fuente de estructura. Y tomen nota de esto porque es muy importante. Los fertilizantes orgánicos con su materia orgánica proveen de estructura al suelo para que se lleven a cabo muchos procesos, como por ejemplo el almacenaje de gases y el almacenaje de agua, el crecimiento de microorganismos sobre estas estructuras, pero también esa estructura para retener los cationes que son importantes en la nutrición vegetal. Además, poseen variabilidad. Los fertilizantes orgánicos son muy variables en su composición. ¿Y qué quiere decir esto? Que depende de las condiciones, depende del material con el cual se empezó, el proceso va a producir diferentes concentraciones y diferentes calidades de los fertilizantes orgánicos. Por otro lado, los fertilizantes inorgánicos, ya a estos pues les atribuimos una connotación de ser artificiales, lo cual es mentira, porque muchos de ellos son sales minerales que se han formado desde hace millones de años y se encuentran en minas o en el mar o son producidos industrialmente. O sea que por un proceso químico se obtienen industrialmente. Son aporte concentrado y exacto de nutrientes. O sea, ustedes pueden ir a un saco de un fertilizante y conocer exactamente la concentración de los nutrientes porque está declarado en el saco o hay una hoja técnica o un certificado. Si se dan cuenta, esto es muy diferente a esto. Sin embargo, si tenemos un fertilizante orgánico que está certificado, es porque se le han hecho análisis que verifican que estos compuestos, los fertilizantes orgánicos, tienen una concentración definida. Tomen nota de estos detalles porque muchas personas los confunden. Y además, los fertilizantes inorgánicos, la mayor cantidad de ellos, la mayoría son sales solubles muy sencillas, sales que se disuelven en agua. ¿Por qué? Porque deben incorporarse al suelo para formar la solución del suelo. Habiendo puesto estos conceptos sobre la mesa, o sea, teniéndolos presentes, preguntamos, ¿por qué son tan importantes los fertilizantes? Y a través de esta presentación lo que queremos es lograr que ustedes contesten esta pregunta cuando se las hagan, cuando ustedes estén en una intervención, cuando se estén comunicando con sus colegas, cuando estén realizando sus estudios o sus trabajos. Deben cuestionarse por qué son tan importantes los fertilizantes. Ahora bien, ¿qué piensa la gente que son los fertilizantes? Esta es también otra pregunta que deberíamos de enfrentar y deberíamos de aclarar, pero no podemos dialogar esto ahorita, entonces
Voy a hacer algunos apuntes y si ustedes quieren agregar algo más al final de la presentación, lo pueden hacer. Muchos los consideran dañinos para el ambiente y para los seres humanos. Cuando se habla de fertilizantes, a todo el mundo se le para el pelo y ahí empiezan a decir un montón de cosas. Eso es no conocimiento del tema, porque no son dañinos ni para el ambiente, ni para los cultivos, ni para los seres humanos, ni para los animales. Pero recordemos que deben utilizarse en forma controlada, en forma responsable, en forma calculada. No vamos a poner ni más ni menos fertilizante del que el suelo y el cultivo necesitan. Se confunden normalmente con productos para la salud vegetal. Y cuando hablamos de productos para la salud vegetal, nos referimos a los plaguicidas, a los insecticidas, a los nematicidas, a los herbicidas, a todos ellos. La gente cree que es exactamente lo mismo y nosotros todos sabemos que un fertilizante va a proveer nutrientes para la planta, mientras que los productos de protección o que velan por la salud vegetal van a combatir enfermedades, insectos o alguna hierba que está, alguna maleza que está afectando a nuestro cultivo. Además, se cree que son tóxicos y peligrosos. O sea, si yo tengo en mi bodega fertilizantes, eso es como tener una bomba de tiempo y eso es totalmente falso. Obviamente que al ser productos químicos, si yo me siento con un saco de urea, por ejemplo, y tomo una cuchara y me la empiezo a comer a cucharadas, pues obviamente me voy a intoxicar. Pero recordemos que también si tenemos un saco de sal o aún un saco de azúcar y nos comemos ese saco, pues también nos vamos a intoxicar. Entonces, ¿qué es que sean tóxicos y peligrosos? Bueno, son sales inertes, son sales sencillas. Si las manejamos mal, pues estas pueden ser peligrosas, al igual que todos los compuestos. Pero recordemos que los plaguicidas, que las sustancias que van a velar por la salud vegetal, estas están destinadas con una función específica para controlar una plaga. Eso no es lo que hacen los fertilizantes. Además, la gente dice que son responsables de muchas emisiones y del calentamiento global. No, ¿cómo así? Emisiones se van a dar porque hay liberación de nitrógeno en algunos casos, o hay lixiviados, pero no son responsables del calentamiento global. El calentamiento global se da por un montón de emisiones más que hacemos los seres humanos y que no tenemos cuidado y responsabilidad sobre ellos. Hay muy poca o mala información sobre estos temas, sobre los fertilizantes en sí y además sobre la agricultura. ¿Quién sabe de agricultura? Bueno, pues la gente que trabaja en agricultura, pero nada más. Todos nosotros los profesionales que tenemos que ver con la agricultura sabemos que agricultura no es abrir un hoyo, poner una semilla, taparla y esperar a que crezca una planta. Eso no es así. Es un proceso complejo, se necesitan estudios, se necesita ciencia, se necesita hasta arte para hacer este tipo de cuestiones. Refuerzo esto porque es nuestro deber como futuros profesionales en la ciencia de la agronomía el velar porque esta poca o mala información se vaya cubriendo y se vaya compartiendo todo lo que nosotros estamos aprendiendo o vamos a aprender. La mayoría de los fertilizantes, como ya dijimos, son de origen natural. Y esto quiere decir, así sencillamente, que están en la naturaleza. Fíjense que estos, al ser compuestos nutritivos para las plantas, cuando no existíamos los humanos, o ni siquiera, o no estábamos industrializados, las plantas funcionaban y obtenían los nutrientes del suelo o de los minerales que se iban agregando al suelo. Eso no lo inventamos nosotros, eso es natural. Además son sustancias con estructuras químicas sencillas. Como ya les dije, deben ser sales solubles en agua. No pueden ser compuestos muy complicados,
¿Por qué? Porque entonces costaría mucho que se disuelvan en el agua. Además, se obtienen de fuentes naturales o se sintetizan fácilmente con elementos naturales. Y hay que remarcar esto, se sintetizan fácilmente con estos elementos que yo puedo obtener en una mina o en el mar o en el aire. Obviamente que los principales nutrientes para las plantas, y esto lo vamos a oír varias veces en la presentación, son el nitrógeno, fósforo y el potasio, lo que todos conocemos como NPK. Si hacemos una comparación con cómo funciona esto con nosotros los humanos, pues es como que estuviéramos hablando de las proteínas, los azúcares y las grasas que necesitamos nosotros los seres vivos superiores para funcionar. Pues las plantas, si no tienen nitrógeno, fósforo, potasio, definitivamente no se van a desarrollar. Entonces, ¿de dónde obtenemos los fertilizantes? Ahora sí, ya bajando un poquito más a tierra, ¿de dónde salen esos fertilizantes? Bueno, el nitrógeno, sencillamente el N2, el gas nitrógeno, ¿de dónde creen ustedes que se obtiene? Pues sí, de la atmósfera, es un gas en la atmósfera, está disponible en grandes cantidades. Imagínense que es el 80%, perdón, casi el 80% de la atmósfera que respiramos. Así es que nosotros todo el tiempo estamos respirando el nitrógeno, pero no lo utilizamos. Es un 78% en volumen molar del aire. O sea que si podemos separar el aire en gases, el 78% del volumen se debe al nitrógeno. Es el séptimo elemento en abundancia en el sistema solar y en la galaxia. Así es que hay suficiente cantidad de nitrógeno para muchísimos millones de años de cultivar plantas. Esperemos que la raza humana también aguante tanto tiempo. Es prácticamente inerte. Esto quiere decir que no es reactivo. De hecho, un comentario que hace mucha gracia cuando estamos presencialmente es que cuando ustedes van a comprar una bolsita de papalinas o de snacks, realmente lo que están comprando es una bolsita de aire y de repente y trae unas papalinas o unos snacks adentro. Así es que aprecien mucho ese gas porque se los están cobrando y ese gas es nitrógeno. ¿Por qué? Porque no interfiere con los alimentos, no los oxida como obviamente lo hace el oxígeno. Es el fertilizante más común del mundo. ¿Por qué? Porque es el que forma los amonios y los nitratos. Amonios, nitritos y nitratos están todo el tiempo transformándose en el suelo, o son los que nosotros colocamos para que los microorganismos y los procesos que se dan dentro del suelo se favorezcan y se le pueda dar a las raíces y a los mismos microorganismos estos compuestos que necesitan las plantas. No es aprovechable por la mayoría de cultivos. Y miren que está remarcado, no es aprovechable por la mayoría de cultivos. O sea, las plantas tampoco respiran nitrógeno. Tienen que aprovecharlo del suelo a través de las raíces en forma de sales o compuestos que puedan ingresar a la raíz. Es necesario tomar el gas del aire, o sea, ese nitrógeno que está disponible, y por procesos químicos unirlo con metano. El metano también es un gas natural, de hecho por eso se llama gas natural. El metano se une al nitrógeno y forma fertilizantes nitrogenados. Así es que todos los nitritos y los nitratos y los amonios que nosotros utilizamos, pues vienen de tomar ese nitrógeno del aire, juntarlo o hacerlo reaccionar con metano y obtener esos compuestos nitrogenados. También hay algunos compuestos nitrogenados que son resultado de otros procesos o de la purificación, por ejemplo, de los destilados del petróleo o de los refinados del petróleo. De ahí también se obtiene urea, se obtienen nitritos, se obtienen nitratos, se obtiene amonio que puede ser utilizado como un fertilizante. Aquí hay una foto de una planta para que ustedes vean que no es tampoco un proceso tan fácil que yo en el jardín de mi casa voy a poder hacer nitritos, nitratos y amonio. No, pues sí, necesitamos estructuras complicadas, pero estas se ven así de complicadas porque manejan grandes cantidades de productos. No es una cosa sencilla.
sea, sencillo el proceso, las reacciones, sí, pero se necesitan instalaciones correctas y adecuadas para poder hacer este trabajo de manera rentable y eficiente. Quisiera compartir con ustedes este ciclo que me imagino que ya lo han visto o ya lo conocen, que va a funcionar igual que el ciclo del agua que hemos visto desde que estamos en la escuela, desde que empezamos a ir a la escuela, nos hablan del ciclo del agua y del ciclo del aire. Bueno, pues el nitrógeno también tiene ese tipo de ciclo. El nitrógeno se encuentra en la atmósfera, como ya sabemos, pero se introduce al suelo por procesos de aireación. Nosotros cuando hacemos labranza, pues podemos hacer esa aireación, claro, con mucho cuidado, muy responsables y en la cantidad correcta de labranza, podemos hacer esa aireación. Pero si no, el aire se introduce en el suelo y existen las bacterias fijadoras de nitrógeno que están en las leguminosas, por ejemplo, donde se está fijando ese nitrógeno en el suelo. Pero también hay bacterias que van a producir amonio, y eso se llama amonificación, ese proceso de convertir este nitrógeno atmosférico en amonio, y ese amonio va a ser transformado por otras bacterias, las nitrificantes, para producir nitritos. Estos nitritos, como ustedes se dan cuenta, son aniones, ¿verdad? Porque están cargados negativamente. Estos aniones tienen una cantidad de nitrógeno establecido que no es la misma que tiene el amonio, que es un catión, pero nuevamente otras bacterias que hacen también función nitrificante van a transformar el nitrito en nitrato. Si ustedes se dan cuenta, estamos oxidando, estamos agregando oxígeno a los radicales, a los aniones. Y entonces, estos nitratos sí ya son asimilados por las plantas. De hecho, los amonios también. Hay plantas que se especializan en tomar amonios, hay plantas que se especializan en tomar nitratos. Además de ahí conviviendo en las raíces de las plantas se encuentran algunos hongos. Bueno, los hongos pueden estar también en otras partes del suelo que van a descomponer estos compuestos de nitrato y nitrito y de amonio y van a formar nuevamente amonio y se produce el ciclo otra vez. Pero también hay bacterias que se llaman desnitrificantes que van a transformar el nitrato y el nitrito en nitrógeno nuevamente y regresa a la atmósfera. Y por eso hablamos de un ciclo, como ustedes se dan cuenta, este es un movimiento cíclico que se está repitiendo todo el tiempo. Todo el tiempo en el suelo esto está pasando y por lo tanto estamos consumiendo nitrógeno, pero estamos liberando nitrógeno. Estamos transformando el nitrógeno en diferentes compuestos y este está siendo aprovechado por todos los seres vivos que están dentro del suelo y por supuesto por nuestras plantas. ¿Cuál es la función del nitrógeno o las funciones del nitrógeno en las plantas? Bueno, interviene en la división celular. Y aquí hay una lámina con unas células donde están teñidas y ustedes pueden ver las diferentes fases de la división celular cuando se está dando, ¿verdad? Y si no existiera el nitrógeno, esto no podría producirse. Por supuesto que se utiliza para la síntesis de clorofila, la fotosíntesis. Hay una intervención muy grande del nitrógeno en todos estos ciclos, que aquí obviamente aparece pues un diagramita muy sencillo y muy resumido de cualquier cantidad de ciclos bioquímicos que se dan adentro de las plantas y de las partes verdes en donde se está dando la fotosíntesis. Y ahí lo que se hace es aprovechar la luz solar como fuente de energía para transformar todas las moléculas que están subiendo por el xilema en la savia bruta, se dan todos estos procesos en la hoja, la fotosíntesis, y obtenemos la savia elaborada que baja por el floema o va por el floema a todas las plantas. Pero lo importante es la producción de energía que es aprovechable por la planta en forma de azúcares. También es importante porque es componente básico de proteínas. ¿Sí? Las proteínas, recuerden que tienen que ver con el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. Aminoácidos. Los aminoácidos son los sillares o son los elementos claves para formar proteínas. Las enzimas, que son compuestos mensajeros o compuestos que activan
en algunos casos o en muchos casos, en la planta un montón de procesos metabólicos. Y también en la producción de azúcares, de almidón y de grasas. Todo esto se da de acuerdo a la concentración, a la cantidad de nitrógeno que está presente. Ahora bien, hablemos un poco del fósforo, cambiando un poco de tema. El fósforo proviene de fosfatos minerales que normalmente están en minas o en fósiles de criaturas marinas. Fíjense que aquí les voy a poner de una vez la foto. Esto es una mina donde hay roca fosfórica, pero también están estos fósiles. Estos fósiles que han tardado millones y millones de años en convertirse en minerales. De aquí nosotros, de tanto de las minas como de estos fósiles, podemos obtener los fosfatos. Estos no son solubles. Esto es una característica importante que debemos recordar. Los fosfatos, al no ser solubles, deben acidificarse. O sea, la roca fosfórica debe acidificarse para extraer esas sales de fósforo. Así es que cuando se pone la roca fosfórica en el suelo como un fertilizante, va a tardar bastante tiempo en liberarse el fósforo. O sea, es una buena fuente constante de fósforo, pero se necesita cierta acidez en el suelo. Y digo cierta porque no podemos exceder la acidez que mantiene vivas las raíces de las plantas. Además, el fósforo es usado por las plantas para formación de raíces, producción de semillas, producción de frutos y la maduración de los mismos, producción de flores y combatir enfermedades. Si ustedes se dan cuenta, el fósforo es vital para que se dé todo el proceso metabólico de las plantas. Por eso hablábamos de que el NPK es indispensable para que funcione la planta correctamente. En el caso del potasio, fíjense que el potasio es principalmente o se obtiene en forma principal del famoso muriato de potasio o KCl, cloruro de potasio. Es una sal inerte, o sea, un poco reactiva. Se obtiene por evaporación de agua de mar. Sí, aquí hay una foto del mar. Miren la cantidad de agua que hay ahí. Imagínense la cantidad de potasio que se puede obtener. Se utiliza para la preparación de alimentos como sustituto de sal común. Bueno, si fuera tóxico, no lo podríamos usar para esto, pues. O sea que hay muchos alimentos que requieren del cloruro de potasio para ser elaborados. Y por supuesto que puedo utilizar yo el KCl para sintetizar óxidos de potasio o otros compuestos que tengan que ver con el potasio para aplicarlo al suelo. ¿Cuál es la función del potasio en las plantas? Bueno, aquí hay una rodaja, un corte de un tallo de una planta en donde están coloreados el xilema y el floema. Ya hablamos de ellos, ¿verdad? El xilema y el floema constituyen el sistema circulatorio de la planta por donde se transporta la savia, o sea, el agua, los nutrientes y todo lo que necesita la planta para el metabolismo. Por el xilema sube la savia bruta, o sea, sube todos los compuestos que la planta va a utilizar, va a metabolizar y luego por el floema regresa ya la savia elaborada a todos los procesos metabólicos. El potasio mantiene este equilibrio iónico y el estatus hídrico, o sea, la cantidad de sales y la cantidad de agua que se necesita para ser transportados los compuestos adentro de la planta. Pensemos en que la cantidad de agua está regulada por las sales, pero también recordemos de los procesos de capilaridad. La capilaridad es este fenómeno que permite que el agua, en este caso, suba en fuerza contraria a la gravedad a través de pequeños conductos que forman el xilema o el floema. Entonces nos apoyamos de ambos sistemas, tanto la parte hídrica y el equilibrio iónico para que esto se dé. Además, tiene que ver en la producción y transporte de azúcares, muy importante para la planta, en la activación enzimática, o sea, que haya presencia de enzimas y que éstas funcionen correctamente, y en la síntesis de proteínas. Pensemos que la síntesis de proteínas es vital para que se forme la lignina, para que se forme todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos, porque la lignina va a servir
para retener las proteínas para que la planta pueda alimentarse. La lignina, recuerden si ustedes que le da rigidez a las plantas, y está también la celulosa, que es la que le da el cuerpo. Pero si no hay esos elementos, esos azúcares que ya formamos, pues no se pueden sintetizar y guardar las proteínas. Y por último está la síntesis de pigmentos. Los pigmentos como la clorofila, las clorofilas que son verdes, los carotenos anaranjados, los flavonoides y las antofilas que son rojas o violetas, todos estos se deben precisamente al metabolismo del potasio. Entonces, pensemos en que la producción de fertilizantes es uno de los mejores ejemplos de reutilización y reciclaje. Y aquí está el simbolito, ¿verdad? ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque estamos evaporando el agua del mar y estamos utilizando las sales, estamos utilizando fósiles marinos o rocas o minerales que están ahí presentes, o estamos usando el aire para generar esos fertilizantes. Entonces, si alguien estaba pensando todavía que estos compuestos son peligrosos, que no son naturales, que son sintéticos, pues ahí está la gran aclaración a esa primera parte que hablábamos al inicio de la conversación. Importante recordar que los agricultores tienen que devolver los nutrientes que se toman por las plantas en cada cosecha. Si cosechamos este trigo, por ejemplo, al cortarlo aquí con la cortadora, la cosechadora, pues nos estamos llevando un montón de nutrientes. Y nosotros, las personas que estamos relacionadas con la agricultura, tenemos que reponer esos nutrientes al suelo. Aquí sí los tenemos que volver a poner para que en la próxima cosecha estén disponibles. Al salir del producto del campo, se va a llevar esos nutrientes. O sea, no le podemos quitar al trigo los nutrientes y regresárselos al suelo, porque no se trata de eso, ¿verdad? Y entonces a ese proceso se le llama minar el suelo. Y habrá que reponer los nutrientes faltantes para lograr otra buena cosecha. Aquí no dice voy a agregar excesos ni voy a... No, tengo que poner los nutrientes que faltan para lograr otra buena cosecha. Entonces fertilizamos para devolver al suelo lo que prestamos. Y digo prestamos, ¿por qué? Porque hay que regresarlo para poderlo volver a utilizar. Restablecer el balance natural, el equilibrio. Y esto tiene que ver con la fertilidad y con la salud del suelo. Para ser más efectivos y eficientes, todos estamos preocupados por obtener mejores cosechas, mejores cultivos, más rendimientos. Entonces, necesitamos fertilizar correctamente para ser más efectivos y eficientes. No conviene aplicar más fertilizante de lo que se requiere. Y aquí sería la gran pregunta, ¿por qué? Bueno, hay que hacer un análisis de suelo y un análisis foliar. Cuando hacemos el análisis del suelo es para ver qué falta aquí, pero con el análisis foliar sabemos qué está aprovechando la planta. Tenemos que usar mezclas físicas especiales, o sea, sustancias o mezclas que tengan la cantidad correcta de los fertilizantes que necesitamos. Tomen en cuenta que esto es la razón por la cual nosotros estudiamos este tema y debe ser tratado con mucho cuidado. Es ciencia. Es importante también hablar de la garantía de la seguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir garantizar la seguridad alimentaria? Bueno, es que vamos a tener alimentos ahora y en el futuro para la cantidad de personas y de seres vivos que somos en el planeta. Y no, esto no es estático. Esto es que va en crecimiento, que va en desarrollo. Cada vez hay más seres vivos sobre el planeta. Mejor digamos, cada vez hay más personas, porque tal vez la naturaleza pues mantiene la cantidad de animales que están presentes. Pero bueno, esto se nos está yendo de las manos. No hay otra opción que utilizar fertilizantes. Y ahorita explicamos por qué. Hoy usando fertilizantes, 2.000 millones de personas no tienen seguridad alimentaria, no tienen qué comer. O sea, si hacemos un inventario de cuántas personas están con hambre en el mundo, bueno, son 2.000 millones.
Solo piensen que Guatemala tiene 17. O sea, esto es una gran cantidad de personas. Sin fertilizantes, o sea que si los quitáramos, decimos desde ahorita no hay fertilizantes, otras 2.000 millones de personas se van a quedar sin alimentos. Tomen nota que ya estamos hablando de 4.000 millones de personas, no son 2 o 3. Además, pensemos que el aumento poblacional en el mundo es de 74 millones de personas por año, casi 5 veces la población de Guatemala. Para el 2050 la población será de casi 10.000 millones de personas. Rápidamente recordemos, 4.000 millones no tienen que comer, 10.000 van a ser para el 2050, 10.000 millones. Eso es la mitad. O sea, es un problema muy serio. Si ya para el 2025, 4.000 millones de personas se van a quedar sin alimentos, si no nos ponemos las pilas, como dicen ustedes los patojos, y si no duplicamos la producción que tenemos, toda esa gente se va a quedar sin comer. Recuerden eso, es muy importante. Aún con fertilizantes químicos, o sea, los fertilizantes que se producen industrialmente o que se obtienen de la naturaleza y se empacan y se distribuyen, va a ser difícil lograr la meta, porque ya sabemos que 2.000 millones de personas se van a quedar sin comer de todas maneras, pero va a ser imposible lograrla sin estos componentes. Para garantizar la seguridad alimentaria, con fertilizantes orgánicos, la producción va a ser entre 1/3 y 1/2 a la producción que con fertilizantes convencionales, o sea, con todos estos fertilizantes que son sintéticos o que son producidos o obtenidos de la naturaleza. El costo es mucho mayor y entonces se podrá producir suficiente, pues por supuesto que no. Aquí hay un gran no. No se puede producir suficiente. Otra cosa que es importante, actualmente existen suficiente cantidad de áreas verdes en el mundo, áreas protegidas, selvas y bosques. Cada vez tenemos más de estas situaciones. O sea, normalmente lo que vemos es que cada vez tenemos menos cantidad de áreas verdes. Y aquí hay una gráfica bien bonita, pues se mira bonita, pero es dramática, en donde en los mapas están pintadas de verde las regiones en donde hay bosques y selvas. Fíjense que sin fertilizantes se necesitarán casi 260 millones de manzanas más de tierra para la agricultura y producir la misma cantidad. Estas áreas verdes que ustedes ven aquí, que realmente son muy pocas ya, permiten producir mayor, disculpas. Los fertilizantes permiten producir mayor cantidad y calidad de alimentos y menor cantidad de tierra para no poner en riesgo estas áreas que vemos, estas áreas verdes que vemos aquí. Así es que eso es un gran riesgo. Tenemos que ser muy eficientes con las áreas que no están utilizadas por vegetales o por bosques para hacer una correcta producción de alimentos. La agricultura eficiente vela por aumentar la producción con la misma cantidad de tierra, sin usar más área de bosques o de selvas. Así es que nuestra gran misión es ver cómo hacemos para que nuestra tierra produzca más y mejor, usando la menor cantidad de recursos que nos permita la economía, ¿verdad? Porque también tenemos que pensar que la economía y la ecología deben trabajar de la mano. Tenemos que invertir recursos, pero no podemos ir en contra de la parte ecológica o del ambiente. Y el agricultor mejorará sus recursos y evitará desperdicios al hacer el análisis del suelo y el análisis foliar, como ya lo mencionamos, una fertilización específica que tiene que ver en los requerimientos de los cultivos, o sea, no echar el fertilizante o aplicar el fertilizante solo así, sino que hay que medir, controlar concentraciones y requerimientos. Y además se sugiere utilizar técnicas de agricultura de precisión. En otras palabras, medir todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos agregando. Entonces, en la gran conclusión de esta primera parte es que la fertilización es indispensable
Y es indispensable para reponer los nutrientes, es indispensable para garantizar los cultivos, es indispensable para la seguridad alimentaria. Si no se hace la fertilización, ya sabemos que van a haber 4.000 millones de personas que se van a quedar sin qué comer. Y eso no es chiste. O sea, es la mitad de la población del mundo que no va a tener que comer y ya se pueden ustedes imaginar qué puede pasar con eso. ¿Cuáles son las necesidades de la planta para su desarrollo y producción? Bueno, pues la planta necesita energía de la luz del sol, obviamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que hacer fotosíntesis, porque tiene que desarrollarse, tiene que pasar todos esos procesos metabólicos. También necesita agua, obviamente, agua que va a tomar de la raíz. Y también va a necesitar nutrientes, los nutrientes, el famoso NPK, ¿verdad? Todos esos nutrientes, pero aparte de todos los demás. Y por supuesto, aire, gases que están en la atmósfera, que se introducen en el suelo y que la planta también utiliza o que los microorganismos se encargan de metabolizar para que la planta los pueda utilizar. ¿Cuáles son los nutrientes para las plantas? Entonces, ahora en resumen. Bueno, los nutrientes primarios, el NPK que conocemos, ¿verdad? Nitrógeno, fósforo y potasio. Miren que deben estar distribuidos de manera homogénea en el suelo. Los nutrientes secundarios, calcio, magnesio y azufre. Sí, estos en menor cantidad y definitivamente igual de distribuidos. Pero también se necesitan los micronutrientes, boro, cobre, hierro, manganeso y zinc y otra serie de elementos que se utilizan muy poquito para que la planta se desarrolle. Como nosotros utilizamos las vitaminas y los minerales, pues la planta también requiere de estos. Pero si estos no están, la planta no puede hacer los procesos metabólicos necesarios. ¿Cómo se debe interpretar la fórmula de un fertilizante? Cuando nos dan una fórmula, aquí está puesta esta 18,6,12, ¿cómo la interpretamos? Bueno, pues cada uno de estos números representa un porcentaje. ¿Un porcentaje de qué? Bueno, es el famoso NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Y qué son realmente estos números? Bueno, son las proporciones, los porcentajes en que están los componentes nitrógeno, fósforo y potasio en la mezcla. Si yo tengo 100 kilogramos de un fertilizante como este que está aquí, 18% es de nitrógeno, 6% es de fósforo y 12% es de potasio. Y el resto son sales, son otros compuestos que utilizamos para que se puedan aprovechar estos elementos nutrientes. Entonces, para entender qué significan estos números, el 18 corresponde al nitrógeno, como ya dijimos, por eso está puesto en verde. El 6 al fósforo en forma de óxido de fósforo y el potasio en rojo como óxido de potasio. Esos números están separados por guiones. O sea, no está todo de corrido, sino que está separado por guiones. Si en un saco nosotros vemos estos tres números, ya sabemos que es nitrógeno, fósforo y potasio. Pero además de, podemos hablar de una segunda parte que tiene el porcentaje de elementos secundarios, y esos son estos, ¿verdad? El calcio, por ejemplo, como el óxido de calcio, el magnesio como óxido de magnesio y el azufre. Estos tres son nutrientes secundarios y están en verde para que los veamos. Estos deben indicarse después de esta primera parte, pero ahí van estos tres componentes, pueden ser más, por supuesto. Y de último van los microelementos, boro, cobre, hierro y zinc. ¿Qué significan los números? Bueno, los porcentajes. Este tiene 2% de calcio, de óxido de calcio, 2% de óxido de magnesio, 6% de azufre, 1% de boro, 0.5% de cobre, 1 de hierro y 1% de zinc. Ok, hablemos rápidamente de los términos relacionados cuando hablamos de fertilizantes. Primero es los monoproductos. Son las sustancias que son puras, que están ellas solas en un fertilizante. Urea, por ejemplo. Cloruro de potasio. Esas son monoproductos. Pero también hay mezclas. Y esas mezclas pueden ser una mezcla física en donde sencillamente mezclamos los fertilizantes como tales, esos monoproductos los mezclamos de acuerdo a las proporciones que necesitamos.
Están los fertilizantes químicos, que es tomar dos compuestos químicos diferentes, hacerlos reaccionar y obtener uno nuevo que sea soluble para las plantas. Y luego están las mezclas homogéneas compactas, que es moler una mezcla física y formar un gránulo. Están también los fertilizantes líquidos y me imagino que ustedes ya han oído hablar de ellos o los han visto. Están los fertilizantes foliares, que son los que se aplican directamente a las plantas, ¿verdad? Hay plantas que pueden absorber en las hojas y en los tallos los nutrientes, y está también el fertirriego. Y, por supuesto, las enmiendas agrícolas, que son las que complementan la estructura del suelo. Hablemos un poquito de fuentes nitrogenadas y voy a rápidamente mencionarles algunas para que ustedes tengan idea. Por ejemplo, la urea. Esta es la fórmula de la urea. La urea tiene dos partes aquí de amonio, de amina, que están conectados a un carbono, por eso están marcados en verde. La fórmula es 4600, quiere decir que tiene 46% de nitrógeno. Es una fuente de nitrógeno orgánico. ¿Por qué? Porque hay carbono involucrado, química del carbono. Y además existen dos presentaciones, la perlada y la granular. Aquí la foto se mira un poco verduzca, pero hay diferencia entre esto es como cristalino y esto es como opaco. Esto está hecho de muchas partículas y estos sencillamente son como cristales, como que fueran grandes rocas de sal. Está el nitrato de amonio, que es otra fuente. Si se dan cuenta, tiene otra estructura, un amonio y un nitrato juntos. La fórmula va de 33.5 a 35.5, 0, 0, porque no tiene fósforo ni tiene potasio. Solo tiene nitrógeno en forma de amonio y de nitrato. Es 18% de cada uno de ellos, ¿verdad? Del amonio y del nitrato. La presentación puede ser perlada, ¿verdad? Y no mezclar, esto es una aclaración, no mezclar el nitrato de amonio con la urea porque se va a formar una pasta. Juntos se van a humedecer muy rápidamente y se va a formar una pasta y eso es muy difícil de aplicar. Y un detalle importante aquí es que el nitrato de amonio es explosivo. Así es que la importación es restringida. Nosotros no podemos importar de algún país el nitrato de amonio solo así, porque es un precursor de explosivos. Hablando de las fuentes fosfatadas o fuentes de fósforo, tenemos el MAP. ¿Y qué es el MAP? Es el fosfato de amonio simple. Miren cómo es, parece como granos de arena, ¿verdad? El color es bastante oscuro. La fórmula es un amonio y un fósforo, un fosfato unidos a hidrógenos. La fórmula va de 11,52,0 o 10,50,0. 11% de nitrógeno, 52% de fósforo y 0% de potasio. Una fuente de nitrógeno amoniacal y de fósforo. Y la presentación, como la vemos aquí, es granular. No se miran cristales transparentes, sino que estos son gránulos, o sea, ese resultado de moler el producto y de granularlo, de volverlo bolitas de aglomerado. Luego está el DAP, que es el fosfato de amonio doble. Noten que el color es diferente, la granulometría cambia, la fórmula cambia también. Esta es fuente de amonio y de fosfatos. La fórmula es 18,46,0. Es una fuente de nitrógeno amoniacal y de fósforo. Y la presentación es granular. Aquí estamos viendo dos, pero hay muchísimas más fuentes de nitrógeno. Están las fuentes potásicas, como el MOP, que ya hablamos de él, ¿verdad? Es el muriato de potasio, cloruro de potasio. La fórmula es KCl, donde este 60% se refiere al potasio. La presentación es granular, es estándar o es fina. Comparen ustedes aquí hay un polvo fino, aquí hay unos gránulos un poco más grandes y aquí hay unos cristales bastante grandes. Se puede obtener de las tres formas. ¿Cuál es la diferencia? En que este se solubiliza más rápido, este cuesta un poco más. También está el SOP. El SOP es sulfato de potasio. Aquí tenemos potasio y tenemos azufre en forma de sulfatos que pueden ser adicionados o aplicados a los productos. La fórmula es 0,050 más 17% de azufre. Ese está en este sulfato.
Es una fuente de potasio y azufre y la presentación es granular. O sea, esto está hecho de micro partículas de polvo que han sido presionadas. Luego están las fuentes de calcio o de magnesio. Aquí pensemos en que ya vamos a nutrientes de tipo secundario. Está el nitrato de calcio. Esta es la fórmula. 5 moléculas de nitrato de calcio unidas a nitrato de amonio y 10 moléculas de agua de hidratación. Por eso es que se forman estos cristales. Tiene un 15.5% de nitrógeno, 26.5% de óxido de calcio. Es una fuente de nitrógeno nítrico, aquí está el nitrato, nitrógeno amoniacal, aquí está el amonio, y además tenemos calcio, por eso está aquí separado. La presentación es perlado, o sea que este sí parecieran como cristalitos. Y luego, para terminar, hablemos un poquito de las enmiendas agrícolas. Las enmiendas agrícolas son diferentes sustancias que se utilizan, que pueden ser naturales o sintéticas, y que se utilizan para modificar y mejorar las propiedades y características físicas, químicas, biológicas y mecánicas del suelo. Estos productos pueden ser de diferentes tipos, como por ejemplo la cal agrícola o caliza, la cal dolomítica, la cal hidratada, la cal viva, la magnesita, el óxido de magnesio y el yeso. Noten ustedes que estos son solo ejemplos de algunas químicas. Dentro de las físicas podría ser la misma materia orgánica. Podríamos hablar de arena, podríamos hablar de carbón, podríamos hablar de un montón de materiales que lo que van a dar es una mejor estructura del suelo. Pero lo importante de esto es que se distribuya la enmienda muy bien en el suelo para que todos estos iones, estos cationes y estos aniones puedan llegar adecuadamente a la raíz. Entonces, mis queridos amigos, en conclusión, los fertilizantes son indispensables, son útiles y son adecuados. Y tenemos que conocerlos. Tenemos que saber perfectamente bien de qué estamos hablando cuando nos comunicamos con los demás. Y yo aquí me quedo con la información. Yo sé que es un montón de información, pero aquí me quedo para ver si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda. Por favor, Luis, procedamos a ver si hay algo. Muchas gracias, Cristian, por la información que nos has brindado. De momento solamente ingresó una de Sebastián Navarro, en donde la pregunta era un tanto técnica agrícola, porque él pregunta si el frijol es capaz de nitrogenar el suelo o no. Ahí la respuesta que se le envió es de que el frijol tiene en sus raíces pequeñas protuberancias llamadas nódulos, Los que nódulos. estas pues son producidas por bacterias del género Rhizobium. Estas bacterias tienen una cualidad que transforman el nitrógeno atmosférico en forma asimilable para la planta y están presentes de forma natural en los suelos agrícolas. Un dato también que se le agregó a la respuesta de la pregunta de Sebastián es que de acuerdo con los valores reportados en la literatura que se puede encontrar, el frijol puede fijar en promedio alrededor de 20 a 25 kilogramos de nitrógeno por hectárea. No sé si quieres agregar algo más porque hay otra No, pues solo pregunta. aclarar, ¿verdad? Que esto es muy parecido para todas las leguminosas. O sea, por eso es que es bueno sembrar leguminosas en donde vamos a necesitar tener una buena disponibilidad de nitrógeno, porque eso garantiza que haya una simbiosis entre los diferentes cultivos, ¿verdad? Una ayuda de un cultivo al otro, en donde uno fija el nitrógeno y el otro lo utiliza, pero el otro cultivo le proporciona diferente textura o mejor humedad o lo que sea al suelo. Entonces, es importante por eso tomar en cuenta o hacer las rotaciones de cultivo o pensar en hacer un cultivo, diferentes cultivos en el mismo lugar para facilitar estos procesos. No sé si hay algo Gracias, más. Cristian. Gracias. Hay una consulta por acá de Diego Alfaro. Él pregunta cómo saber cuál es la cantidad necesaria a aplicar para las plantas. Ok,
Esa es una pregunta muy interesante porque hay que tomar muchos factores en cuenta para saber cuánto fertilizante se debe aplicar. Y vamos en orden. Lo primero que hay que hacer es hacer un análisis del suelo, o sea, tomar una muestra del suelo para establecer la composición química del suelo y ver si el suelo tiene las características correctas, o sea, los nutrientes o la fertilidad adecuada para que la planta pueda tomar esos nutrientes del suelo. Si no están los nutrientes correctos, bueno, pues hay que adicionarlos. Segundo, hay que hacer una determinación de los requerimientos del cultivo. O sea, cada cultivo tiene diferentes requerimientos de nitrógeno, de fósforo, de potasio y de los demás nutrientes que se utilizan para el metabolismo. Por ejemplo, no es lo mismo sembrar rábano que sembrar apio o sembrar zanahoria. Cada uno tiene un requerimiento especial. Luego, hay que ver cómo está el aprovechamiento o cómo se da ese aprovechamiento del cultivo. Eso se logra por un análisis foliar. O sea que el análisis foliar me va a decir cómo la planta está aprovechando el cultivo. Si tenemos en cuenta esos tres elementos o esas tres guías y además controlamos las condiciones atmosféricas, o sea que haya, perdón, tomamos en cuenta las condiciones atmosféricas porque no las podemos controlar, no podemos controlar la lluvia, cuando llueve o cuando no, pero sí podemos regar. A lo que me refiero es que hay que ver que la cantidad de agua sea suficiente para que todos esos nutrientes se muevan adecuadamente en la solución del suelo y estén disponibles. Pero también es necesario revisar la estructura del suelo para saber que sí va a haber una buena reserva. O sea, hablando de materia orgánica, hablando de arcillas, por ejemplo, para retener cationes, que haya una buena disponibilidad, porque si no lo que va a pasar es que vamos a aplicar el fertilizante se va a ir. Entonces, la pregunta es compleja. Ya vamos a ver en el siguiente tema, en el tema de componentes de formulación y además en la comparación de abonos orgánicos e inorgánicos, cómo funciona todo esto y vamos a ver esas tablas, cómo se manejan esas tablas para entender un poco mejor el tema. Así es que espero haber contestado la pregunta. No sé si se necesita alguna aclaración más. No sé qué pensás, Luis. No, me parece bien. El punto es muy interesante y sí, la recomendación es obviamente tener la certeza de qué cantidad de producto debo aplicar, pues va a ser en base a un análisis foliar, un análisis de suelo, de los requerimientos justamente que necesite también la planta, como lo has descrito, porque todas van a necesitar diferentes tipos de elementos para poder crecer, reproducirse, cosechar, etcétera, ¿no? Claro. Eh, Weiner Spina, ¿qué tan cierto es que el boro no hace nada cuando se usa en fertilizantes solubles? Quisiera entender la pregunta que no hace nada significa a que no reacciona o que no es aprovechable o no sé, Luis, tal vez, tal vez podríamos ver cómo. Tal vez Weiner nos pueda ampliar la pregunta. ¿Qué es lo que quisiera saber en síntesis de lo que pueda producir o no el boro cuando se usa Es que en productos solubles, ¿no? es importante poner estas ideas sobre la mesa. Para que el boro pueda ser asimilable, debe estar en forma de boratos. O sea, tiene que ser una sal que pueda ser aprovechable por las plantas. O sea, no es cualquier cantidad de minerales o el que sea el que se va a aplicar, sino que debe aplicarse uno que la planta pueda incorporar por medio, utilizando sus raíces, ¿verdad? Ahí sí, por medio de las membranas, o sea, pasando a través de las membranas. Si la sal o el catión no está disponible o el anión, dependiendo de qué estamos hablando, no están disponibles, pues la planta no lo puede aprovechar. Entonces, tenemos que pensar en que el boro debe estar en una forma fácil de disolver.
También pensemos que, por ejemplo, en el caso del fósforo, para ponerlo sobre la mesa también, el fósforo cuesta mucho movilizarlo. Entonces es por eso que es tan importante la simbiosis con todas las micorrizas y con todos los hongos filamentosos, por ejemplo, que hay en el suelo, para que haya un transporte correcto y esté disponible en la planta cuando la planta lo necesita. Entonces, pueden darse todos estos fenómenos, ¿verdad? De no haber un buen movimiento de los nutrientes que la planta necesita. Pero que la planta necesita boro, obviamente, y lo tiene que absorber del suelo, o sea que tiene que obtenerlo de una forma que pueda aprovechar. Gracias, Cristian. Y Weiner, pues siempre para darle seguimiento a la misma pregunta, nos cambia un poquito el tema, porque ahora dice que el boro en soluciones no tiene el mismo efecto que en fertilizantes granulados. Entonces, Ok, habría, no sé, o entiendo ya cómo entendí, actúa el boro en solubles o en granulados. ya entendí. Creo que Lo que por ahí estamos, iría. Sí. a lo que se refiere él, y no solo es el boro. En soluciones, el problema es que cuando se aplican, o sea, un fertilizante líquido, cuando se aplica, es que este va a pasar a través del suelo, o sea, se va a filtrar en el suelo, va a llegar a las raíces y lo que no va a ser absorbido por las raíces o no va a ser retenido por la materia orgánica o por todos el sistema estructural del suelo, esto se va a lixiviar. Y entonces se va a perder una cantidad. Mientras que en un fertilizante sólido que se aplica en forma sólida, se va a ir solubilizando poco a poco. Si está bien incorporado en el suelo, se va a ir solubilizando poco a poco, dependiendo si es perlado, si es granular, si es en polvo. Se va a ir solubilizando poco a poco y va a ser mucho más efectivo porque la acción va a ser más retenida. Ahora, cuando necesitamos que la aplicación sea inmediata, que llegue rápidamente a la raíz, pues es una buena oportunidad para usar una solución líquida. Ahí, por ahí va la pregunta. Pero eso no solo le pasa al boro, eso le pasa a todos los fertilizantes que están en forma líquida. Muchas gracias, Cristian. Y ya por acá la última, bueno, Wegner te agradece. Muchas gracias por las respuestas. Cristian Chicot dice que si has escuchado sobre los elementos crudos, que estando en el suelo, la planta no los puede aprovechar. ¿A qué se debe y cómo las podemos tener disponibles a las plantas? No sé si quieres que te repita la pregunta. No, sí, sí, está claro. Elementos crudos, hablamos de los minerales complejos que están adentro del suelo. Pensemos en el ejemplo de la roca fosfórica. La roca fosfórica proporciona fósforo, pero se va a ir liberando poco a poco debido a la acidez del suelo, a la presencia de los iones H+, de los cationes H+, que van a ir poco a poco interactuando. Y entonces se va a ir liberando y va a ir siendo absorbido. Entonces, existen muchos minerales que pueden estar presentes en el suelo, pero que no pueden, o que no van a ser fácilmente asimilados o se van a descomponer fácilmente para que la planta los pueda aprovechar. Por eso es que nos valemos de microorganismos, nos valemos de hongos, nos valemos de otros sistemas que precisamente lo que hacen es degradar estos minerales en el suelo e ir proporcionando sustancias más sencillas para que las plantas los puedan tomar. Esto es muy complejo, no es tan fácil, pero el asunto es que hay algunos minerales que no se van a absorber. Pensemos en que si por ahí tenemos un trozo de carbón mineralizado en forma de diamante, ya pueden pasar millones y millones y millones de años que ese carbón no va a ser asimilado. Pero si tenemos carbón mineral, o sea, el coque que se conoce, ese es más fácil de solubilizar. Son ejemplos así bien duros y bien contrastantes, pero lo mismo ocurre con los demás compuestos. Si tenemos, por ejemplo, iones sulfatos unidos a hidratos muy complejos, esos va a costar mucho más que se degraden
para ser absorbidos. Pero si tenemos una sal muy sencilla, como un sulfato de amonio, eso se va a ionizar fácilmente y va a ser absorbido fácilmente. ¿Cómo podemos lograr que esto pase? Porque eso era parte de la pregunta. Variando las condiciones, variando el pH podría ser, teniendo los microorganismos o el sistema funcionando correctamente, que haya una buena estructura para la retención de los cationes cuando se liberen, porque de nada nos sirve que todo esto funcione muy bien y no hay donde retener los cationes para que los absorba la planta cuando los necesita. Esos serían mis comentarios. Perfecto, Cristian. Pues muchas gracias por la charla de esta tarde. Muy interesante, preguntas también muy buenas de parte Sí. de todos, pues nuestra audiencia, en este caso estudiantes de todas las escuelas, institutos a nivel nacional con formación agrícola. Agradecemos la participación, invitándolos siempre a que nos puedan seguir en las redes sociales como @gremiagro en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube, donde encontrarán esta charla de capacitación y muchas más que tenemos de parte de Gremiagro. ¿Querés cerrar con algún mensaje, Cristian, para Sí, por terminar esta supuesto. charla? Solo recordarles a todos, pues, que sigan, que continúen con las capacitaciones, que es un gran gusto compartir con ustedes esta información, que la información es para que ustedes la aprovechen, la utilicen, la compartan, que nos pueden seguir en nuestras redes, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en YouTube, en todas, en donde pueden encontrar más información. Si nos siguen, van a recibir cápsulas de información o van a saber qué estamos haciendo, pero definitivamente pues pueden ver las capacitaciones también, si quieren verlas otra vez en YouTube, en el canal de YouTube, o si tienen alguna duda, pues nos pueden escribir directamente a nuestro correo y nosotros con mucho gusto pues vamos a responder y a compartir información que nos hagan, que nos pregunten. Así es que esta es una de muchas capacitaciones que faltan, que precisamente van encadenadas, así es que no se las pierdan, cuéntenles a los que no se conectaron que es importante que participen porque todo va encadenado y que van a aprender un montón de cosas o por lo menos van a saber que existen estas cosas para irlas a buscar. Así es que de parte mía, en nombre de la gremial, muchas gracias por su atención y nos vemos entonces en la próxima capacitación la semana entrante. Muchas gracias, Cristian, y feliz tarde para todos. Hasta pronto.